mucho antes de que el mundo lo note. Nos han hecho creer que la vitalidad es músculo y sudor, pero eso es solo una fachada frágil para ocultar unos cimientos que se están desmoronando. Lo que estás a punto de descubrir no es un simple ejercicio, es el código olvidado para reiniciar tu propia biología. Vivimos inmersos en una ilusión colectiva que nos ha hecho creer, generación tras generación, que el tiempo es un enemigo visible que deja sus huellas únicamente en la superficie de nuestra piel. Nos miramos al espejo cada mañana buscando nuevas líneas de expresión, manchas o arrugas, convencidos de que ahí reside el mapa de nuestra edad. Sin embargo, esta obsesión por el envoltorio externo nos ha distraído de una verdad fundamental que los antiguos sabios de Oriente comprendieron hace milenios. La realidad es que vivimos engañados pensando que la edad está en las arrugas de la piel, pero los antiguos maestros sabían la verdad, y esa verdad es que la vejez no empieza en la cara, empieza en los huesos. Esta afirmación puede parecer extraña al principio, porque en nuestra cultura occidental hemos aprendido a ver al esqueleto como algo inerte, una simple estructura de calcio seca y dura que solo sirve para sostener la carne. Pero desde la visión espiritual y energética, tus huesos son mucho más que un andamio. Son antenas cristalinas vivas, diseñadas para recibir y conducir la energía vital que anima todo el universo. Imagina por un momento que tu cuerpo es un edificio magnífico. Nosotros pasamos la vida entera pintando la fachada, arreglando las ventanas y decorando los balcones, pero ignoramos por completo que los cimientos, las vigas maestras que sostienen todo el peso, se están desmoronando en silencio. Cuando la estructura profunda cede, no importa cuán hermosa sea la pintura de la pared, el edificio colapsa. Es aquí donde debemos detenernos a observar el síntoma más claro de esta desconexión estructural, el cansancio. Hoy en día es común escuchar a personas de todas las edades decir que se sienten agotadas. Pero no es un cansancio normal, no es la fatiga dulce que viene después de un día de trabajo productivo. Es un peso plomizo, una densidad que se instala en el fondo del ser. Te levantas por la mañana y aunque hayas dormido 8 horas, sientes que no has descansado. ¿Por qué te sientes agotado aunque duermas? ¿Por qué te duele la espalda al levantarte? La medicina convencional y la sociedad moderna tienen una respuesta rápida para esto. Dicen que es estrés, nos dicen que necesitamos vacaciones, pastillas para dormir o simplemente relajarnos, pero la antigua sabiduría contenida en el I Ching Ching dice que es algo peor. Lo que estás experimentando no es simplemente falta de sueño, es una falta de vida en tus centros más profundos. Imagina que eres un dispositivo electrónico de alta tecnología. Puedes tener la pantalla más brillante y el procesador más rápido, pero si la batería interna está desconectada o dañada, el dispositivo no funcionará. Ese cansancio crónico que sientes es la señal de alarma de que tu batería profunda, la que reside en la médula de tus huesos, se está agotando. Cuando ignoramos nuestros huesos, cuando no llevamos la conciencia hacia adentro, permitimos que nuestra antena principal se apague. Dejamos de recibir la nutrición energética que necesitamos para sentirnos vibrantes y, en su lugar, empezamos a sobrevivir con las reservas, consumiéndonos a nosotros mismos poco a poco. Este proceso de deterioro invisible ocurre porque hemos olvidado cómo habitar nuestro propio cuerpo. Llevamos toda nuestra energía hacia la periferia, hacia lo que se ve, o la gastamos completamente en la actividad mental incesante. Vivimos en la cabeza, rumiando preocupaciones, o en el estómago, procesando alimentos y emociones pesadas, pero la estructura profunda, lo que nos sostiene, se muere de hambre. Al negar el flujo de energía a nuestros huesos, estos se vuelven densos, fríos y oscuros. Se convierten en piedra muerta en lugar de ser el cristal vibrante y conductor de luz para el que fueron diseñados. La rigidez que sientes al moverte, ese crujido en las articulaciones, no es solo edad, es la cristalización de tu olvido, es la evidencia física de que has dejado de habitar tu templo interior. Pero existe una esperanza, una posibilidad de revertir este proceso que no depende de factores externos. No necesitas viajar a lugares exóticos ni consumir sustancias milagrosas. La llave para reactivar estas antenas dormidas y encender de nuevo la luz en tu estructura ósea ha estado guardada durante siglos esperando el momento en que estuvieras listo para escuchar. Existe un método, un camino de retorno que promete no solo aliviar el dolor, sino transformar un cuerpo débil y enfermo en una estructura de acero y lavar la médula ósea por dentro. Este conocimiento no es nuevo, de hecho es tan antiguo que se funde con la leyenda.
Y para comprenderlo, debemos viajar atrás en el tiempo a una cueva fría y solitaria donde el silencio se convirtió en la herramienta más poderosa de transformación. Si estás listo para recibir este mensaje, escribe "listo" en los comentarios y presta atención. Cuenta la leyenda que hace muchos años un monje llamado Bodhidharma llegó a un templo en las montañas y, al ver la debilidad de los monjes que allí habitaban, decidió retirarse a una cueva cercana. No fue allí para entrenar sus músculos levantando rocas, ni para correr por las laderas. Fue allí para hacer algo mucho más difícil y radical: sentarse. La historia nos dice que tras meditar 9 años frente a una pared en una cueva fría, este maestro logró penetrar los secretos más profundos de la existencia humana. Imagina por un instante lo que significa estar 9 años en silencio absoluto, mirando una pared de piedra. En ese vacío, sin distracciones, sin el ruido del mundo, sin la validación de otros, Bodhidharma no solo conquistó su mente, sino que descubrió cómo la energía se mueve realmente dentro del cuerpo físico. En nuestra era moderna estamos aterrorizados del silencio. Llenamos cada segundo de nuestras vidas con ruido, notificaciones, música y conversaciones, porque el silencio nos obliga a mirar hacia adentro. Pero fue precisamente en ese aislamiento extremo donde se gestó el milagro. Al aquietar la mente hasta el punto cero, la energía que normalmente desperdiciamos en pensamientos inútiles y tensiones emocionales comenzó a acumularse. Al no tener hacia dónde escapar, esa energía se volcó hacia adentro, penetrando las capas de la piel, atravesando los músculos y llegando finalmente al núcleo, el hueso y la médula. Bodhidharma descubrió que el verdadero poder no es el que se exhibe hacia afuera con grandes músculos, sino el que se cultiva hacia adentro en la quietud. Cuando finalmente salió de su retiro, el monje Bodhidharma dejó un cofre de hierro sellado como legado para sus sucesores. La expectativa era enorme. En un mundo donde el valor se medía en riquezas materiales, muchos esperaban encontrar tesoros, joyas o reliquias sagradas de oro. Sin embargo, cuando sus discípulos lo abrieron, no encontraron oro, encontraron 2 manuales. Esta distinción es crucial para entender el camino que estamos a punto de emprender. Uno de los manuales enseñaba a pelear, a usar la energía para defenderse y combatir en el mundo externo, pero el otro manual era diferente. El otro enseñaba a vivir para siempre. Este segundo texto, conocido como I Ching Ching o el Tratado del Cambio de Músculo y Tendón, no era un manual de gimnasia, era un mapa de alquimia interna. Era un método prohibido diseñado para una sola cosa: la regeneración total del ser humano. Los antiguos maestros entendieron que no se puede alcanzar la iluminación espiritual ni la paz mental si el vehículo físico está roto, débil o dolorido. El espíritu necesita un templo firme donde residir. Si el techo tiene goteras y las paredes tiemblan, la conciencia no puede asentarse. Por eso, el I Ching Ching fue creado como la herramienta definitiva para preparar el cuerpo para las más altas realizaciones espirituales, transformando la debilidad en fortaleza sagrada. El nombre Tratado del Cambio de Músculo y Tendón puede sonar engañosamente físico, pero debemos leer entre líneas. En la tradición antigua, cambiar los tendones no significaba simplemente estirar. Significaba cambiar la cualidad misma de tu tejido, pasar de un estado de fragilidad y sequedad a un estado de elasticidad y juventud eterna. Y más profundo aún es el concepto de lavar la médula. ¿Qué significa lavar la médula ósea por dentro? Significa limpiar la esencia misma de tu vida. La médula es la fábrica de tu sangre y la sangre es el vehículo de tu conciencia. Si tu médula está sucia, llena de toxinas emocionales y estancamiento energético, tu sangre será impura y tu mente estará nublada. Este manual prohibido nos enseña que la vitalidad no se gana añadiendo cosas al cuerpo, sino eliminando los bloqueos que impiden que la vida fluya. Hoy no te voy a dar consejos de relajación superficiales, porque la relajación por sí sola no repara una estructura dañada. Hoy vamos a abrir ese manual prohibido mentalmente para comprender que la verdadera fuerza nace de la suavidad y la integración. Si tienes dolor, cansancio o sientes que tu cuerpo se oxida, lo que vas a aprender no es un ejercicio más para tu lista de tareas, es un renacimiento, es la oportunidad de hacer un reinicio de fábrica a tu sistema biológico, volviendo a la configuración original con la que fuiste diseñado antes de que el estrés, el miedo y la vida moderna corrompieran tus archivos internos.
La diferencia entre el ejercicio occidental y esta práctica milenaria es la intención. En el gimnasio buscamos cansar el músculo, romper fibras para que crezcan más grandes. Aquí buscamos todo lo contrario, buscamos nutrir, no gastar. Buscamos conectar, no aislar. El I Ching Ching dice que tus tendones se han secado y esa es la raíz de tu sufrimiento físico. Imagina una goma elástica vieja que se deja al sol, se vuelve dura, quebradiza. Si intentas estirarla a la fuerza, se rompe. Eso le pasa a tu cuerpo cuando el chi, la energía vital, no fluye. Nos hemos vuelto rígidos no por el paso de los años, sino por la falta de flujo. Hemos llegado a creer que la rigidez es el precio inevitable de vivir, pero los monjes Shaolin demostraron que es posible tener 80 años y mantener la flexibilidad y la vitalidad de un niño. El secreto no está en luchar contra el envejecimiento, sino en cultivar el yin, la esencia vital, y bombearla conscientemente hacia los lugares oscuros de nuestro cuerpo. Los monjes descubrieron que la mayoría de la gente tiene los huesos dormidos, desconectados de la red eléctrica del cuerpo. Al reactivar esta conexión, no solo mejora la salud física, sino que cambia la percepción de la realidad. Cuando tus huesos vibran con energía, el miedo desaparece, la inseguridad se desvanece y surge una presencia inquebrantable, sólida como la montaña y fluida como el agua. Pero para que este cambio ocurra, primero debemos entender qué es lo que nos ha llevado a este estado de sequía. No es casualidad que te sientas pesado. Hay fuerzas invisibles actuando dentro de ti, mecanismos de defensa que has construido inconscientemente y que ahora se han convertido en tu prisión. Antes de aprender a mover la energía, debemos aprender a diagnosticar por qué se detuvo. Debemos mirar de frente a los guardianes que bloquean las puertas de tu propia vitalidad. Sin embargo, para entender cómo este cambio es posible y derribar esos muros internos, primero debemos comprender por qué tu cuerpo se ha vuelto rígido y frágil en primer lugar, y la respuesta yace mucho más profundo de lo que cualquier radiografía puede mostrar. Para comprender realmente lo que le ha sucedido a tu cuerpo, necesitamos alejarnos de los términos médicos fríos y observar la biología desde la poesía de la naturaleza. Imagina por un momento una goma elástica, de esas que usas para sujetar papeles. Cuando es nueva, es flexible, resistente y adaptable. Puedes estirarla y siempre regresa a su forma original sin esfuerzo. Ahora imagina que dejas esa misma goma elástica tirada en el patio trasero, expuesta bajo el sol abrasador del verano, olvidada durante meses. El sol la castiga, el viento la seca y la humedad la abandona. Un día vas a buscarla y al intentar estirarla apenas un poco, se parte en dos. Se ha vuelto dura, quebradiza y frágil. Esto no sucedió porque la goma sea vieja en años. Sucedió porque perdió su humedad interna, su capacidad de fluir. Exactamente eso es lo que le pasa a tu cuerpo cuando el chi, la energía vital, deja de circular libremente por tus tejidos. La medicina occidental suele decirnos que la rigidez, el dolor articular y la pesadez son consecuencias inevitables del calendario, como si tu cuerpo tuviera una fecha de caducidad programada. Sin embargo, la perspectiva antigua nos ofrece un diagnóstico mucho más certero y a la vez más esperanzador. Tus tendones se han secado. No es que tus huesos sean viejos, es que están sedientos. Visualiza tu sistema energético como una red inmensa de ríos y afluentes que deberían irrigar cada rincón de tu geografía interna, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Cuando esos ríos fluyen con caudal abundante, llevan nutrientes, calor y vida a las costas, que en este caso son tus músculos, tendones y huesos. Pero si el río se seca, la tierra se agrieta. Lo que tú sientes como dolor de espalda al levantarte o como ese crujido molesto en las rodillas no es otra cosa que la tierra seca de tu cuerpo pidiendo agua a gritos. Pero la gran pregunta que debemos hacernos no es cómo hidratar la superficie, sino a dónde se fue el agua. La energía no desaparece, simplemente se desplaza o se bloquea. Si sientes que tu estructura profunda se muere de hambre, es porque el alimento energético está siendo desviado hacia otros lugares. Existen dos grandes ladrones de energía en el estilo de vida moderno, dos vórtices voraces que secuestran el caudal de vida antes de que éste pueda llegar a nutrir tus huesos. Los monjes descubrieron que llevamos la energía casi exclusivamente a dos centros, dejando al resto del cuerpo en un invierno perpetuo, la cabeza y el estómago.
El primer ladrón es la mente hiperactiva. Vivimos en una cultura que adora el intelecto y el análisis constante. Desde que despiertas hasta que te acuestas, tu atención está atrapada en un ático ruidoso y abarrotado. Tu cabeza, las preocupaciones por el futuro, el arrepentimiento por el pasado, la planificación obsesiva y el diálogo interno incesante actúan como un imán potente que arrastra toda tu energía vital hacia arriba. Imagina el chi como sangre caliente. Si toda la sangre sube a la cabeza por el estrés y la ansiedad, los pies se enfrían y las extremidades pierden sensibilidad. Al vivir perpetuamente en el piso de arriba, desconectados del suelo, generamos un exceso de fuego en la mente y un exceso de hielo en la estructura. Tus huesos se enfrían y se vuelven rígidos porque la calidez de tu atención nunca baja a visitarlos. Este fenómeno crea una paradoja dolorosa. Tienes la mente acelerada a 1000 revoluciones por hora, pero el cuerpo se siente pesado como el plomo. Es un desequilibrio de distribución. La energía que debería estar regenerando tu médula ósea y reparando tus tejidos profundos se está quemando inútilmente en pensamientos circulares que no te llevan a ninguna parte. Es como tener un coche con el motor encendido al máximo de revoluciones, pero en punto muerto. Gastas todo el combustible, generas mucho ruido y calor en el motor, pero no avanzas, y el resto del vehículo se oxida por falta de uso real. El segundo gran ladrón de tu vitalidad reside en el centro del cuerpo, el estómago. La digestión es uno de los procesos que más energía consume en el organismo humano. Antiguamente, la comida era combustible para la vida. Hoy, la comida es a menudo un ansiolítico, un pasatiempo o una carga. Cuando comemos en exceso o comemos alimentos densos y procesados que nuestro cuerpo no reconoce, obligamos a nuestro sistema a desviar recursos masivos hacia el abdomen para gestionar esa carga. Imagina que tu cuerpo tiene un equipo de obreros encargados de la reparación y el mantenimiento de tus huesos. Cada vez que comes algo pesado o comes sin hambre, suena una alarma y todos esos obreros deben abandonar la obra de construcción en tus huesos para ir de urgencia al almacén del estómago a procesar paquetes. Como vivimos comiendo y picando constantemente, los obreros nunca regresan a la obra estructural. El resultado es que la estructura profunda, lo que nos sostiene, se queda sin mantenimiento y comienza a deteriorarse. Así es como llegamos a tener los huesos dormidos. No es que estén muertos, es que están en un estado de latencia, hibernando por falta de recursos. La médula ósea, que debería ser un manantial vibrante de glóbulos rojos y energía fresca, se vuelve perezosa y densa. Esta falta de flujo interno es lo que los antiguos llamaban óxido. Cuando dices que te sientes oxidado, estás describiendo una verdad literal a nivel energético. El estancamiento genera residuos. Si el agua de un río se detiene, se pudre. Si la energía en tus articulaciones se detiene, se convierte en dolor y rigidez. Y lo más peligroso de este estado es que nos acostumbramos a él. Llegamos a creer que vivir con dolor de espalda, con cuello rígido o con fatiga crónica es el precio normal de ser adultos. Normalizamos la sequía. Pero este diagnóstico físico tiene una contraparte espiritual que no podemos ignorar. La rigidez de tu cuerpo es, a menudo, el reflejo fiel de la rigidez de tu espíritu. A esto podríamos llamarlo la calcificación de la conciencia. Observa tu propia vida. Cuán flexible eres ante los cambios. Cuánto te resistes a lo que la vida te trae. Te aferras a viejas ideas, a rencores antiguos o a formas de ser que ya no te sirven. El cuerpo no miente. El cuerpo es la pantalla donde la película de tu mente se proyecta. Cuando tu mente se cierra y se niega a fluir con la realidad, tus articulaciones se cierran y se niegan a moverse. La dureza en tus juicios se convierte en dureza en tus músculos. La falta de adaptabilidad emocional se manifiesta como tendones secos que se rompen antes que ceder. Es fascinante observar cómo tratamos de curar esta rigidez desde afuera. Compramos cremas, tomamos analgésicos, nos damos masajes que alivian por unas horas, pero el problema persiste porque la sequía es interna. Es como intentar revivir una planta seca pintando sus hojas de verde. Puede que se vea mejor por un momento, pero la raíz sigue muriendo de sed. La medicina del I Ching Ching nos invita a dejar de maquillar el síntoma y a ir a la causa raíz, la ausencia de flujo. Nos invita a abrir las compuertas que hemos cerrado con nuestras preocupaciones mentales y nuestros excesos físicos. Entender esto es el primer paso real hacia la sanación. Debes reconocer que tu cansancio no es un error del sistema, sino una respuesta inteligente de tu biología
ante el robo sistemático de energía que cometes contra ti mismo cada día. Tu cuerpo ha tenido que priorizar y ha sacrificado la vitalidad de tus huesos para mantener el ritmo frenético de tu mente y tu digestión. Ha entrado en un modo de supervivencia, apagando los sistemas no esenciales para mantener las luces encendidas en la torre de control. Pero la vida no debería ser solo supervivencia, debería ser expansión, crecimiento y luminosidad. La buena noticia es que este estado es reversible, los ríos secos pueden volver a llenarse de agua, la tierra agrietada puede volver a ser fértil, pero para que el agua vuelva a correr, primero debemos quitar las piedras que bloquean el cauce, y aquí es donde el diagnóstico se vuelve revelación. Esas piedras no son solo hábitos físicos, son algo más denso y pesado que llevas cargando mucho tiempo sin darte cuenta. Si tus huesos están rígidos, es porque están sosteniendo un peso que no les corresponde, un peso que no es gravitacional, sino emocional. Has estado guardando archivos corruptos en tu disco duro biológico, y hasta que no aprendas a leerlos y borrarlos, el sistema seguirá lento. Este bloqueo no es casualidad. Hay guardianes invisibles en tus órganos que están impidiendo el paso de la luz, y esos guardianes son tus propias emociones no resueltas que se han solidificado en tu materia. Ahora que hemos comprendido cómo los canales de energía se secan y cómo nuestra atención dispersa nos roba la vitalidad, es momento de descender al nivel más profundo de esta exploración. Vamos a realizar lo que podríamos llamar una arqueología emocional. Si alguna vez has visitado una excavación antigua, sabrás que la historia no se encuentra en la superficie donde crece la hierba y camina la gente, es el presente. Para encontrar el origen, para entender las civilizaciones pasadas, los arqueólogos deben cavar profundo, capa tras capa, hasta llegar a los cimientos de piedra que han permanecido inmóviles durante siglos. Tu cuerpo funciona exactamente igual. Es un mapa histórico tridimensional, un registro viviente de cada experiencia, cada trauma y cada silencio que has acumulado desde el día en que naciste. Y en este mapa, los huesos representan tus cimientos más antiguos, el lugar donde se esconden los secretos que tu mente consciente ha decidido olvidar para poder seguir adelante. A menudo cometemos el error de pensar que nuestras emociones son eventos pasajeros, como nubes que cruzan el cielo de nuestra mente y luego desaparecen sin dejar rastro. Sentimos ira, sentimos tristeza, sentimos miedo, y cuando la sensación pasa, creemos que se ha esfumado en la nada. Pero la energía no desaparece, solo se transforma. Cuando una emoción es demasiado intensa, demasiado dolorosa o socialmente inaceptable para ser expresada en el momento, el cuerpo tiene un mecanismo de defensa primitivo y brillante, la traga, la reprime. Y para que esa energía emocional no interfiera con tu funcionamiento diario, el cuerpo la encapsula y la archiva en sus tejidos. Podemos ver este archivo como un sistema de capas geológicas. La piel y la grasa superficial suelen guardar las emociones del presente inmediato, las irritaciones del día, el estrés de la semana. Los músculos un poco más profundos almacenan la tensión de los últimos meses o años. Ahí es donde sientes la carga del trabajo o las responsabilidades familiares, en esos nudos en los hombros que van y vienen. Pero el hueso es diferente. El hueso es el tejido más denso, el más lento en cambiar y el más duradero. Por eso, el hueso es el guardián de lo ancestral, de lo traumático y de lo que ocurrió en tu infancia. Las heridas emocionales que definieron quién eres, los miedos básicos de supervivencia y las tristezas no lloradas de hace décadas no flotan en tu aura. Están grabadas físicamente en la matriz cristalina de tu esqueleto. Aquí es donde la sabiduría antigua del I Ching Ching se cruza con la comprensión emocional profunda. El manual nos dice que debemos lavar la médula y ahora entiendes por qué es tan urgente. No estamos lavando suciedad física, estamos limpiando memorias. Imagina que tus huesos son como el lecho de un río antiguo. Con los años, el limo, el barro y los sedimentos pesados se han ido depositando en el fondo, endureciéndose hasta convertirse en roca. Ese sedimento es la emoción estancada. Si no removemos ese fondo, el agua nunca será clara, por más que llueva agua limpia desde arriba.
Vamos a identificar a los inquilinos específicos que habitan en tu estructura, porque para sacarlos primero debes nombrarlos. El texto original nos da una pista fundamental cuando menciona que el miedo vive en los riñones. Según la visión taoísta, los riñones son la batería de la vida, la fuente de nuestra energía ancestral, pero también son el almacén del miedo existencial. No hablamos del miedo a perder el autobús o a llegar tarde, hablamos del miedo profundo a la vida y a la muerte, el miedo a no ser suficiente, el miedo a la escasez. Cuando este miedo se instala, ataca directamente a la zona lumbar y a las rodillas. ¿Cuántas veces has sentido que tus piernas te fallan o que tu espalda baja se congela sin razón aparente? El miedo es una frecuencia fría, contrae, congela y paraliza. Al alojarse en los riñones, este frío energético penetra en las vértebras lumbares y en la cadera, creando una rigidez que te impide avanzar en la vida. Literalmente, el miedo te inmoviliza, convirtiendo tu estructura flexible en una estatua de sal. Pero el miedo no es el único fantasma que recorre tus huesos. Hay otras emociones densas que actúan como corrosivo para tus articulaciones. Pensemos en la ira y la frustración reprimida. Mientras el miedo es frío y paralizante, la ira es caliente y seca. Cuando guardamos rencor, cuando tragamos rabia porque no pudimos defendernos en una situación injusta, esa energía busca un lugar donde esconderse. Generalmente se va al hígado, el órgano encargado de mantener el flujo suave de la sangre y la energía.